Nunca imaginé que me encontraría sentado frente a la mujer que amaba, observando cómo destruía sistemáticamente nuestra relación en un idioma que ella creía que yo no comprendía. Pero allí estaba, en el impecable comedor de la mansión de la familia de las Heras, apretando el tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se tornaron blancos, mientras Claudia, mi novia desde hacía 2 años, me despedazaba en un fluido francés. Pero permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Miguel Soler. Tengo 32 años y trabajo en Laboratorios Pradera, en la zona norte de Madrid. Hasta aquella infame cena, pensaba que tenía mi vida bastante bien encarrilada. Conocí a Claudia en un evento corporativo. Hace 3 años, mi empresa colaboraba con Translogística, la firma donde ella trabajaba como gestora de cuentas. El evento se celebraba en uno de esos salones de hotel de lujo donde todo el mundo permanece de pie, con zapatos incómodos, fingiendo disfrutar de aperitivos tibios mientras mantienen charlas triviales de negocios. Mi jefe, Ricardo, me había enviado allí alegando que necesitaba hacer más contactos y quería aquel ascenso. Ricardo era un fanático del networking. No era tan fanático de reconocer el trabajo duro, pero esa es otra historia. Vi a Claudia de inmediato. Era difícil no hacerlo. Estaba de pie junto a la mesa de canapés, con aire aburrido y radiante en un vestido azul marino que realzaba su figura con elegancia. Llevaba el cabello oscuro recogido en una coleta impecable que acentuaba unos pómulos que podrían haber cortado cristal. No hablaba con nadie, solo observaba la sala con una ligera sonrisa burlona que sugería que encontraba todo aquello tan ridículo como yo. Cogí 2 copas de un vino blanco mediocre y me acerqué. Misión de rescate, dije, tendiéndole una. Parecía que necesitabas que alguien te salvara de la cháchara corporativa. Ella rió, y fue el tipo de risa que te hace querer escucharla de nuevo. Mi héroe, respondió, tomando la copa. Claudia de las Heras. Miguel Soler. Dime, ¿cuántas veces has oído la palabra sinergia esta noche? 17. Llevo la cuenta. Así, sin más, conectamos. Claudia era inteligente, ambiciosa y divertida de una manera punzante que me obligaba a estar atento. Pasamos el resto de la velada en nuestra propia burbuja, intercambiando historias de terror laboral y haciéndonos reír mutuamente. ¿Y qué haces exactamente en Pradera?, preguntó finalmente. Superviso el proceso de aprobación de nuevos ensayos farmacéuticos. Es menos glamuroso de lo que suena. Mucho papeleo, muchas reuniones. ¿Y tú? Gestión de cuentas en Translogística. Llevo la logística de los envíos de medicamentos. De hecho, puede que incluso trabajemos juntos en algunos proyectos. Eso espero, dije, y lo decía en serio. Al final de la noche, le pedí su número. Me lo dio con una sonrisa que aceleró mi pulso. Úsalo, dijo. Esperé exactamente 18 horas antes de llamarla. Nuestra primera cita fue una cena en un pequeño restaurante italiano del centro donde el dueño conocía mi nombre y siempre reservaba la mesa del rincón para ocasiones especiales. Claudia llevaba un vestido rojo que hacía difícil concentrarse en la pasta. Hablamos durante horas, descubriendo intereses compartidos en el senderismo, el cine independiente poco conocido y un odio mutuo por el cilantro. «Sabe a jabón», insistió ella. «Es genético. Algunas personas tienen un gen que hace que el cilantro sepa a detergente de vajilla. Esa es tu excusa. Yo solo creo que tus papilas gustativas están estropeadas». Ella me lanzó su servilleta, riendo. «Eres un idiota». «Me gusta eso». Nuestra segunda cita fue una ruta por la sierra que se convirtió en un picnic improvisado cuando encontramos un lugar perfecto con vistas al valle. Yo había preparado unos bocadillos por si acaso, y Claudia había traído una botella de vino, como si ambos supiéramos que querríamos prolongar nuestro tiempo juntos. «Estás lleno de sorpresas, Miguel Soler», dijo mientras yo sacaba la comida. La mayoría de los hombres con los que salgo no sabrían orientarse ni con un mapa.
¿La mayoría de los hombres con los que sales? ¿De cuántos estamos hablando? Bromeé. ¿Te gustaría saberlo? Tomó un sorbo de vino directamente de la botella, sin apartar sus ojos de los míos. Digamos que he besado a suficientes sapos para apreciar cuando encuentro a alguien diferente. Para la tercera cita, ya estaba profundamente enamorado. Claudia tenía esa forma de hacer que todo pareciera más vibrante, más vivo. Era valiente de una manera que yo no lo era, decía lo que pensaba, corría riesgos, vivía intensamente. Cuando nos besamos al despedirnos en su puerta, estuve a punto de soltar que la amaba. Demasiado pronto, mucho antes de lo debido. Pero, Dios, se sentía real. Durante los siguientes 2 años, todo pareció perfecto. Viajamos juntos, escapadas de fin de semana a la costa, unas vacaciones en los viñedos de La Rioja, incluso una aventura de 2 semanas por Italia que casi vació mi cuenta de ahorros, pero que valió cada céntimo. Hablábamos del futuro en términos hipotéticos y cómodos. Tal vez una casa algún día, tal vez niños. Sin presiones, solo posibilidades. A los 6 meses de relación, tuve un atisbo de algo que debería haber sido una advertencia. La empresa de Claudia organizaba una gala benéfica y ella me invitó como su acompañante. Alquilé un smoking, pulí mis zapatos y me preparé para estar aburrido pero presente. El evento fue en un hotel de gran lujo, todo lámparas de cristal y fuentes de champán. Claudia estaba deslumbrante con un vestido negro largo y el pelo recogido con elegancia. Cuando llegamos, me apretó la mano y susurró, «Tú relaciónate por ahí. Necesito hablar con unos clientes». La observé cruzar el salón, transformándose ante mis ojos. La Claudia que yo conocía, cálida, juguetona, auténtica, desapareció. En su lugar había alguien a quien apenas reconocía, riendo demasiado alto ante bromas sin gracia, tocando los brazos de los ejecutivos, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Más tarde, mientras pedía unas copas, la escuché hablar con el director general de una gran corporación logística. Sí, esta operación en una ciudad pequeña es solo un trampolín, decía ella. La estoy usando para crear contactos antes de mudarme a Madrid o volver a París. ¿Operación de ciudad pequeña? Me había dicho que amaba su trabajo, que estaba labrándose una carrera aquí. Cuando la confronté esa misma noche, le restó importancia. Así es como se habla con esa gente, Miguel. Es networking. No seas tan ingenuo. Lo dejé pasar. Tal vez ella tenía razón. Tal vez yo era un ingenuo sobre cómo funcionaba su mundo. Claudia se mudó conmigo después de 1 año. Se apoderó de la mitad de mi armario, introdujo un número preocupante de cojines en mi sofá y, de alguna manera, convirtió mi piso de soltero en un hogar. Nos instalamos en rutinas que sentíamos que siempre habían estado ahí. Tortitas los domingos por la mañana, cine los jueves por la noche, paseos por el mercado de productores los sábados. La primera grieta apareció después de la boda de su hermana, Daniela. Fue un evento fastuoso en un club de campo a las afueras. Claudia era dama de honor y llevaba un vestido color champán que la hacía parecer salida de una revista. Pasé la mayor parte de la recepción respondiendo preguntas de su familia extendida. ¿Y vosotros cuándo seréis los siguientes?, preguntó su tía Viviana, tras 3 gin tonics y careciendo de cualquier sutileza. Estamos disfrutando de donde estamos ahora mismo, respondí diplomáticamente. Los hombres, bufó ella, siempre arrastrando los pies. Más tarde, durante el lanzamiento del ramo, Claudia se posicionó en primera fila, accidentalmente a propósito, sospeché, y lo atrapó con una mueca triunfante. Lo trajo de vuelta a nuestra mesa, girándolo entre sus dedos. Mira lo que tengo, dijo, con ojos desafiantes. Buena captura, respondí, dando un largo trago a mi copa. Algo cambió después de esa noche. Nuestras cómodas conversaciones sobre el algún día se volvieron preguntas punzantes sobre el cuándo.
El futuro hipotético se convirtió en una expectativa, flotando sobre nosotros como una fecha límite que no sabía que había aceptado. ¿Cuándo vamos a dar el siguiente paso?, preguntó una noche mientras nos preparábamos para dormir. Yo me estaba cepillando los dientes y casi me ahogo con la pasta. ¿A qué viene esto? Miguel, llevamos 2 años juntos. Daniela conoció a Pablo 1 año después que nosotros y ya están casados. ¿Desde cuándo nos regimos por el calendario de Daniela y Pablo? Me enjuagué la boca. Pensé que éramos felices con cómo iban las cosas. Soy feliz, dijo ella, suavizando la voz mientras me rodeaba la cintura con los brazos por detrás. Pero quiero más. ¿Tú no? La verdad era que sí quería más, eventualmente. Pero también quería hacerlo bien. Optaba a un ascenso en el trabajo, uno que significaría mejor sueldo, mejores horarios y el tipo de estabilidad que quería ofrecer antes de pedirle matrimonio. Se lo expliqué a Claudia y ella pareció entenderlo. Me besó y dijo que podía tener paciencia. Además, añadí, la familia de Pablo tiene dinero. Él no está empezando precisamente de cero como yo. La expresión de Claudia vaciló. Algo ilegible cruzó su rostro. ¿Qué tiene eso que ver? Nada. Solo quería decir que han tenido ayuda. La entrada de su casa, contactos para su trabajo. Nosotros estamos haciendo esto por nuestra cuenta. Cierto, dijo ella, pero hubo una nueva frialdad en su voz que no estaba antes. Esa noche fue la primera vez que nos fuimos a la cama sin resolver una discusión. No sería la última. En el trabajo, las cosas se complicaban. Mi jefe, Ricardo, llevaba más de 1 año prometiéndome ese ascenso a subdirector. Aguanta un poco más, decía. Las aprobaciones presupuestarias están al caer. Pero las aprobaciones nunca llegaban, y yo me estaba cansando de hacer el trabajo sin el título ni el sueldo. Tienes que ser más agresivo, aconsejó Claudia una noche durante la cena. Entra ahí y exige lo que mereces. No es así como funciona en Pradera, expliqué. Se trata de cumplir etapas, esperar tu turno. Ella puso los ojos en blanco. Eso es lo que les dicen a sus empleados para mantenerlos conformes. Créeme, Miguel. Nadie llega lejos esperando pacientemente su turno en la cola. El comentario dolió, en parte porque temía que pudiera tener razón. Al día siguiente, Ricardo me llamó a su despacho. Mi corazón dio un salto. Tal vez era el momento, por fin. Pero en su lugar, tenía noticias difíciles. Me voy a tomar una baja médica, explicó, pareciendo genuinamente compungido. Problemas de corazón. Los médicos dicen que al menos 3 meses, tal vez 6. Lamento oír eso, dije. A pesar de sus efectos, Ricardo había sido un jefe decente. Te he recomendado como jefe de departamento interino mientras no esté, continuó. No es el ascenso que discutimos, pero es una oportunidad para demostrar tu valía ante los directivos. Interino. Otro compás de espera. Forcé una sonrisa. Agradezco el voto de confianza. Cuando se lo conté a Claudia esa noche, no se molestó en ocultar su decepción. ¿Y entonces qué? ¿Otros 6 meses de espera? ¿Otro año? Es una oportunidad, insistí. Si lo hago bien, tendrán que considerarme seriamente cuando Ricardo vuelva. Si vuelve, murmuró Claudia. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, dijo ella, pero su expresión lo decía todo. Pensaba que me estaban tomando el pelo, que era demasiado ingenuo o demasiado débil para exigir algo mejor. Tal vez tuviera razón, pero la idea de ser jefe de departamento interino mientras planeaba simultáneamente una boda y posiblemente la entrada de una casa me resultaba abrumadora. Necesitaba hacer las cosas de una en una, y hacerlas bien. ¿Por qué no podía entenderlo ella? Durante los meses siguientes, noté pequeños cambios. Claudia hacía referencias casuales a compromisos de amigos con un ligero tono de amargura.
Dejaba revistas de novias sobre la mesa del café. Una vez la escuché por teléfono con Daniela diciendo, no, todavía nada. No sé qué está esperando. La tensión aumentaba lentamente, como la presión en un recipiente sellado. Seguíamos teniendo días buenos, días fantásticos, incluso fines de semana donde hacíamos senderismo o explorábamos algún pueblo de la costa. Noches en las que nos quedábamos despiertos hablando y riendo como antes. Pero debajo de todo eso latía esa corriente de expectativa no cumplida, la sensación de que yo estaba fallando en una prueba a la que no me había apuntado. Entonces llegó la invitación a cenar. Mis padres quieren conocerte, anunció un domingo por la mañana mientras tomábamos café. Levanté la vista del periódico. ¿Tus padres? Pensaba que vivían en Francia. Están de visita por 2 semanas. Acaban de comprar esa casa de verano en la costa. ¿Te acuerdas? Se quedan allí mientras la amueblan. Recordaba que Claudia había mencionado algo sobre que sus padres iban a comprar una propiedad en la zona, pero no me había dado cuenta de que vendrían tan pronto. Han oído hablar mucho de ti, continuó, agitando su café con un vigor innecesario. Ya es hora de que os conozcáis. Algo en su tono me inquietó. En 2 años, Claudia solo había mencionado a sus padres de pasada. Exitosos, tradicionales, con altas expectativas. Nunca había parecido especialmente cercana a ellos, y nunca antes había sugerido que los conociera. Será solo una cena, dijo, leyendo mi vacilación. Nada formal, solo una cena familiar normal. El desafío en sus ojos era innegable. Decir que no me haría parecer asustado, inseguro. Así que acepté, reprimiendo la persistente sensación de que me estaba metiendo en algo para lo que no estaba preparado. Genial, dijo, visiblemente aliviada. El sábado a las 7. Su casa de alquiler está en el barrio de Monte Alto. Monte Alto, la zona más rica de la ciudad, donde las casas empezaban en las 7 cifras. Alquiler parecía un eufemismo. La semana anterior a la cena, Claudia se puso cada vez más tensa. Me instruyó sobre qué temas evitar, política, religión, su exprometido, Tomás, a quien sus padres habían adorado, que ponerme, mi traje azul, no el gris, e incluso cómo comer al estilo europeo, con el tenedor siempre en la mano izquierda. Tus padres suenan intensos, comenté mientras me daba una lección sobre la etiqueta adecuada para las copas de vino. Solo son detallistas, dijo a la defensiva. Mi padre empezó desde abajo. Tienes ciertos estándares. Llegó la noche de la cena y, mientras conducíamos hacia la dirección que Claudia me había dado, una impresionante casa de estilo colonial en lo más alto de Monte Alto, mi estómago estaba hecho un nudo. Relájate, dijo Claudia, poniendo su mano en mi rodilla. Solo sé tú mismo. Luego hizo una pausa y añadió, bueno, la mejor versión de ti mismo. La casa era aún más intimidante de cerca. Un césped perfectamente cuidado, columnas majestuosas, una entrada circular con una fuente real en el centro. Me sentí mal vestido con mi traje azul, que de repente parecía de confección barata junto a los coches de lujo aparcados fuera. Esto es un alquiler, le susurré a Claudia mientras nos acercábamos a la puerta principal. Por ahora, respondió ella. Están pensando en comprarla. Traté de imaginar qué tipo de gente consideraba comprar una mansión de varios millones de euros para visitas ocasionales. Gente muy diferente a mí, claramente. María de las Heras abrió la puerta a ella misma, una mujer delgada de unos 60 años que claramente había sido hermosa en su juventud y se había mantenido con ese tipo de cuidado meticuloso que solo el dinero puede comprar. Abrazó a Claudia con calidez, luego se volvió hacia mí con una sonrisa evaluadora. Así que este es el famoso Miguel, dijo, con un acento francés perceptible pero no marcado. Pasad, pasad. Joaquín está abriendo el vino. El interior de la casa era como algo sacado de una revista, techos altos, muebles antiguos, obras de arte que parecían genuinamente valiosas.
Seguí a Claudia y a su madre hasta un comedor formal donde Joaquín de las Heras estaba, en efecto, descorchando una botella. Era alto, de aspecto distinguido, con cabello plateado y la postura segura de alguien que nunca ha cuestionado su lugar en el mundo. Me estrechó la mano con firmeza, demasiada firmeza, el tipo de apretón destinado a establecer dominio. Miguel, dijo, examinándome. Claudia nos cuenta que trabajas en la administración de Pradera. Investigación, corregí. Superviso el proceso de aprobación de nuevos ensayos farmacéuticos. Dijo con un ligero asentimiento que, de alguna manera, lograba transmitir decepción. Papeleo, entonces. Claudia me lanzó una mirada de disculpa mientras su padre se alejaba para servir el vino. Respiré hondo. Iba a ser una noche larga. Claudia nos cuenta que optas a un ascenso, dijo María mientras nos indicaba nuestros asientos. Así es, respondí, agradecido por la pregunta fácil. Actualmente ejerzo como jefe de departamento interino mientras mi jefe está de baja médica. Interino, repitió Joaquín, enfatizando la palabra. Temporal, sí, por ahora, pero es una oportunidad para demostrar mi valía para un puesto permanente. Joaquín emitió un sonido de indiferencia mientras servía el vino en copas de cristal que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Claudia fue la mejor de su promoción en la Escuela de Negocios de París, dijo él, cambiando de tema. Podría haber trabajado en cualquier lugar de Europa. La querían en grandes firmas de lujo. Miré a Claudia, que de repente estaba muy interesada en alisar su servilleta. Esto era nuevo para mí. Me había dicho que había estudiado en París, pero nunca mencionó que era una de las instituciones más prestigiosas de Francia, ni que había tenido ofertas de grandes corporaciones. No sabía eso, dije con cuidado. Es impresionante. Eligió venir aquí por la experiencia, añadió María. Lleva la aventura en la sangre, esta niña. La cena comenzó de forma bastante agradable. La comida era increíble. Algún tipo de pescado en salsa de mantequilla que probablemente contenía más calorías de las que solía comer en un día. El vino era claramente caro, aunque fingí apreciarlo más de lo que realmente hacía. La conversación se mantuvo en temas seguros, la casa de la costa, el clima, el reciente éxito de Claudia en el trabajo. Empecé a relajarme un poco. Tal vez había juzgado mal la situación. Tal vez esto era realmente solo una cena familiar normal y mi ansiedad había creado problemas donde no los había. Entonces Joaquín volvió a llenar las copas de todos y se reclinó en su silla. Dime, Claudia, dijo, cambiando repentinamente al francés, ¿es siempre así de callado tu novio? Me quedé helado, con el tenedor a medio camino de la boca. La pregunta en sí no era el problema. Era el repentino cambio al francés, claramente destinado a excluirme de la conversación. Lo que Joaquín y María no sabían, y lo que Claudia aparentemente había olvidado o nunca tuvo en cuenta, era que yo había estudiado 4 años de francés en el instituto y continué durante la universidad. No era bilingüe, ni mucho menos, pero podía entender mucho más de lo que ellos suponían. Claudia rió ligeramente. Solo está nervioso, respondió ella en francés. Le intimidáis. No era precisamente un elogio rotundo, pero tampoco terrible. María tomó un sorbo de su vino y me sonrió de una manera que no llegaba a sus ojos antes de volverse hacia Claudia. Entiendo por qué te parece mono, dijo en francés. Pero de verdad, cariño, no tiene mucha presencia. Mi agarre sobre el tenedor se tensó al comprender cada palabra. Mantuve mi expresión neutral, tomando un bocado de comida y masticando lentamente. Claudia no corrigió a su madre ni volvió al español. En su lugar, suspiró. Lo sé, respondió en francés. Pero es amable y estable. Como si fuera un coche familiar fiable en lugar de una persona. Joaquín resopló. ¿Estable? Trabaja en administración. No es exactamente un hombre con ambición. Tomé un sorbo de vino, con el rostro cuidadosamente impasible.
Claudia me miró, comprobando si me estaba dando cuenta de su pequeño juego. No le di nada. Está esperando un ascenso, explicó Claudia en francés. Luego añadió, desde hace mucho tiempo. ¿Y ese ascenso, cuándo llegará? Preguntó Joaquín con escepticismo, siguiendo en francés. Claudia se encogió de hombros. Su jefe está enfermo. Miguel espera que cuando vuelva. Joaquín agitó la mano con desprecio. Esperar no es un plan. Tomás tenía un plan. Tomás tenía ambición. Ah, ahí estaba. Tomás, el exprometido que me habían ordenado no mencionar. Aparentemente, la restricción no se aplicaba a Joaquín. Tomás es el pasado, papá, dijo Claudia con un rastro de irritación en la voz. Un pasado que fácilmente podría convertirse en tu futuro, terció María. La conversación continuó en esa línea, con Joaquín y María haciendo preguntas cada vez más afiladas sobre mis perspectivas de carrera, mi origen familiar, clase media pura, para su evidente disgusto, y mis planes futuros. Claudia respondía a la mayoría de ellas, lanzando ocasionalmente defensas que eran casi peores que las críticas. No es tan culto como Tomás, pero me trata bien, dijo en francés. Su familia es sencilla, pero respetable, añadió más tarde. Cada comentario hundía el cuchillo más profundamente, pero mantuve mi compostura, comiendo metódicamente y asintiendo en los intervalos apropiados como si no entendiera una palabra. ¿A qué se dedican sus padres?, preguntó María en francés. Claudia vaciló. Su padre es contable. Su madre es profesora de escuela. Las cejas de María se elevaron ligeramente. Profesiones honorables, dijo en un tono que sugería lo contrario. ¿Dónde estudiaron?, preguntó Joaquín, siguiendo en francés. Otra vacilación de Claudia. Universidades públicas, creo. Nada prestigioso. Joaquín intercambió una mirada con su esposa que hablaba volúmenes. Sentí un fogonazo de ira, no solo hacia ellos, sino hacia Claudia. Mis padres eran buenas personas que habían trabajado duro toda su vida. Mi padre se había pagado los estudios nocturnos mientras trabajaba a tiempo completo. Mi madre había enseñado a leer y escribir a generaciones de niños. No había nada vergonzoso en sus vidas ni en sus carreras. Pero en el mundo de la familia de las Heras, aparentemente, lo había. Claudia nos dijo que no has viajado mucho, dijo María en francés, dirigiéndose a mí directamente. Consideré responder en francés, revelando que lo había entendido todo, pero una perversa curiosidad me mantuvo en silencio. Quería ver hasta dónde llegaría esto. Claudia intervino antes de que pudiera decidirme. No ha tenido las mismas oportunidades que yo, explicó ella en francés. Claramente, masculló Joaquín. El vino seguía fluyendo y, con él, las críticas se volvieron menos veladas. Joaquín se quejó de la falta de sofisticación de la gente de aquí. María lamentó la decisión de Claudia de establecerse en una empresa pequeña cuando podría estar dirigiendo un departamento en París. Entonces Joaquín se inclinó hacia adelante, haciendo girar su vino mientras le preguntaba directamente a Claudia, ¿en serio, hija mía, realmente estás considerando un futuro con él? Su francés era rápido, pero capté cada palabra. Hubo una pausa. Sentí más que vi a Claudia mirarme de nuevo. Este era su momento para defenderme, para decir a sus juiciosos padres que sí, que veía un futuro conmigo independientemente de su opinión. En su lugar, rió ligeramente y dijo en francés, no os preocupéis, no me quedaré con él por mucho tiempo. Es temporal. Las palabras me golpearon como un impacto físico. 2 años de mi vida, incontables te quiero, todas las charlas sobre nuestro futuro juntos, temporal. Un compás de espera hasta que llegara algo mejor. Joaquín y María rieron junto a su hija, con el alivio evidente en sus rostros. Me quedé inmóvil, la comida volviéndose ceniza en mi boca mientras continuaban diseccionando mis insuficiencias en un idioma que creían que ocultaba su crueldad.
Mereces a alguien de nuestro mundo, dijo María en francés, palmeando la mano de Claudia. Tomás todavía pregunta por ti, añadió Joaquín con una mirada significativa. Tomás tiene su propio bufete ahora, añadió María en francés, tiene mucho éxito ese chico. Lo sé, dijo Claudia, sonando ligeramente exasperada pero sin cortar la conversación. Él nunca entendió por qué rompiste el compromiso, presionó Joaquín. Claudia suspiró. Fue complicado, papá. Éramos demasiado jóvenes. 26 no es ser demasiado joven, argumentó María. ¿Y ahora qué edad tienes tú? 30, papá. Lo sabes muy bien. Ah, sí. 30. El tiempo pasa, ¿verdad? La implicación era clara. Claudia se estaba haciendo mayor, quedándose sin tiempo, desperdiciando años preciosos con alguien como yo en lugar de alguien de su mundo como Tomás. El resto de la cena pasó en una bruma de insultos en francés y condescendencia. Yo asistía, sonreía en los momentos apropiados y moría un poco por dentro con cada minuto que pasaba. No solo por el desdén obvio de Joaquín y María, eso lo habría podido manejar. Sino por la traición de Claudia. No solo estaba dejando de defenderme, estaba participando activamente en mi humillación. Mientras María servía el café y algún tipo de postre francés sofisticado, Joaquín levantó su copa de licor en un brindis. Por el futuro de Claudia, dispuso en francés, mirándome con un desprecio apenas oculto, el cual espero que no incluya a este hombre sin ambición. Todos brindaron, sonriendo ante su secreto compartido. Levanté mi copa mecánicamente, la ira que había estado reprimiendo toda la velada cristalizando en una resolución gélida. Al terminar el postre, dejé cuidadosamente mi servilleta y miré directamente a Joaquín. Muchas gracias por su hospitalidad, dije en un francés claro, aunque con acento. La cena estuvo excelente. Desafortunadamente, he entendido perfectamente todo lo que se ha dicho esta noche. El efecto fue instantáneo. La taza de café de María chocó contra su plato. Joaquín se quedó paralizado, con su copa de brandy a medio camino de los labios. ¿Y Claudia? Claudia se puso pálida como un fantasma, abriendo los ojos con horror. Miguel, balbuceó, cambiando al español. No tenía ni idea de que hablaras francés. 4 años en el instituto, 3 en la universidad, respondí con calma. No soy bilingüe, pero lo suficiente para entender cuando me están insultando. Solo estábamos bromeando, dijo ella desesperadamente, intentando cogerme la mano. La aparté. Las bromas son divertidas, dije, poniéndome en pie. Aquí nadie se está riendo ahora. Joaquín se levantó de repente, su silla chirriando ruidosamente contra el suelo de madera. Su rostro se había tornado de un tono granate alarmante. ¿Cómo te atreves a avergonzarnos así en nuestra casa? Gruñó, con el acento marcado por la rabia. Sentado ahí fingiendo no entender, espiando una conversación privada. ¿Privada? Reí sin humor. Estaban hablando de mí mientras yo estaba sentado a 1 metro. Eso no es privacidad. Eso es cobardía. María ahogó un grito. Claudia me agarró del brazo, clavando sus dedos. Miguel, por favor, ¿crees que conoces a mi hija? Joaquín dio un paso hacia mí, bajando la voz peligrosamente. ¿Crees que entiendes a nuestra familia? No eres nada. Un simple sustituto. Claudia entrará en razón. Le miré directamente a los ojos, negándome a dejarme intimidar. Caballero, con todo el respeto, ha dejado su opinión perfectamente clara. Pero debería saber algo. Vine aquí esta noche dispuesto a pedir su bendición para casarme con Claudia. Incluso tengo el anillo en el bolsillo. Me toqué la chaqueta, viendo cómo la expresión de Claudia se desmoronaba. Parece que ambos juzgamos mal la situación. Me volví hacia sus padres. Gracias por la cena, señores de las Heras. Tienen una casa preciosa. Claudia,
Esperaré en el coche. El silencio mientras salía era absoluto. Podía sentir sus ojos en mi espalda, pero no me apresuré ni mostré emoción alguna. Solo cuando llegué al coche me permití apoyarme en él un momento, respirando profundamente para estabilizarme. Me senté en el asiento del conductor, con las manos apretando el volante, aunque no había arrancado el motor. A través del parabrisas, podía ver el cálido resplandor de las luces de la casa, imaginando la conversación que ocurría dentro. ¿Se estarían disculpando? Lo dudaba. Lo más probable era que estuvieran planeando cómo gestionar la situación, cómo suavizar las cosas. Mientras esperaba, mi móvil vibró con un mensaje. Era de Borja, mi mejor amigo del trabajo. ¿Cómo va la cena con los suegros? ¿Sobreviviendo a la Inquisición? Me quedé mirando la pantalla. Si le contaba lo que había pasado, todo se volvería real de una manera que no estaba listo para afrontar. Antes de que pudiera decidir si responder, la puerta principal de la casa se abrió de golpe y Joaquín salió hecho una furia, dirigiéndose directo hacia mi coche. Mi primer instinto fue cerrar las puertas, pero en su lugar salí para enfrentarlo. No más esconderme ni evitar el conflicto. Te crees muy listo, dijo, con voz baja y peligrosa, entrando en nuestra casa, fingiendo, juzgándonos. No vine a juzgar a nadie, respondí con serenidad. Vine a conocer a los padres de mi novia. Ustedes son los que decidieron que yo no era merecedor de un respeto básico. ¿Respeto? Rió con dureza. ¿Quieres hablar de respeto? Claudia nos dijo que la has estado reteniendo durante años con promesas vacías, sin compromiso, sin futuro. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Eso es lo que ella les dijo? ¿Por qué si no una mujer como Claudia perdería el tiempo con alguien como tú? Necesitaba una rebelión, una pequeña aventura antes de sentar cabeza como es debido. Antes de que pudiera responder, Claudia apareció en el umbral, con su madre sujetándola del brazo. Incluso a distancia, podía ver el pánico en su rostro. «Papá, para», gritó, corriendo hacia nosotros. «Miguel, no le escuches». Pero el daño estaba hecho. En esas pocas frases, Joaquín había confirmado cada inseguridad, cada duda que yo había intentado ignorar. Claudia no solo me había humillado esa noche, me había estado pintando como el villano de su historia todo el tiempo. Pasaron 10 minutos antes de que la puerta principal se abriera y Claudia saliera. Incluso de lejos, podía ver que había estado llorando. Caminó lentamente hacia el coche, con los hombros hundidos, sin parecerse en nada a la mujer segura que había entrado en la casa horas antes. «Miguel, por favor», empezó mientras subía al asiento del pasajero. «Tienes que entender, entiendo perfectamente», la corté, arrancando el coche. «¿Te avergüenzas de mí? Soy un sustituto hasta que aparezca algo mejor». «Temporal, creo que dijiste». «Son muy tradicionales», suplicó ella. «Tienen esos estándares ridículos». Solo les estaba diciendo lo que querían oír. ¿Y qué hay de lo que yo necesitaba oír?, pregunté, saliendo de la entrada. Como, tal vez, una defensa de mi novia de 2 años cuando sus padres me estaban despedazando. No pensé que lo entendieras. Iba a explicártelo todo luego, a arreglarlo. No hay nada que arreglar, Claudia. Me has enseñado exactamente dónde estoy parado esta noche. Eso no es justo. No sabes cómo es estar con ellos. La presión que me meten. Llevo lidiando con eso toda mi vida. Tienes 30 años, Claudia. En algún momento tienes que decidir si vas a vivir tu vida o la suya. Ella se estremeció. Golpe bajo, Miguel. Más bajo que llamar a nuestra relación temporal. Más bajo que compararme desfavorablemente con tu ex prometido toda la noche. El misterioso Tomás, que al parecer sigue pendiente de cada una de tus palabras años después. Tomás fue un error, dijo ella en voz baja. Por eso rompí el compromiso. Ah, sí. Porque desde donde yo estaba sentado,
parecía el hombre ideal que dejaste escapar. El abogado de éxito con ambición, de tu mundo. No lo entiendes. Tomás era exactamente lo que mis padres querían. Ese era el problema. Sentía que me asfixiaba, convirtiéndome en esa hija perfecta de la que podían presumir ante sus amigos. Así que te rebelaste saliendo con el tipo de administración, sin ambición y de padres sencillos. No estoy contigo por eso. Te quiero porque eres real. Porque me ves por quien soy, no por lo que puedo ser o lo que represento. Quería creerla. Dios, quería hacerlo, pero el recuerdo de su risa mientras despreciaba nuestra relación estaba demasiado fresco, demasiado vivo. El resto del trayecto transcurrió en un silencio tenso. Cuando llegamos a mi piso, me volví hacia ella, repentinamente agotado. Creo que deberías quedarte en tu casa esta noche. Su rostro se desmoronó. ¿Estás rompiendo conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Pensé en los últimos 2 años, en todos los buenos momentos, en todos los planes que habíamos hecho. Pensé en cuánto la había amado, en cómo había estado ahorrando para un anillo, incluso mientras esperaba el momento adecuado. Luego pensé en su voz, casual y despectiva, no os preocupéis, no me quedaré con él por mucho tiempo. Es temporal. No, dije finalmente. Tú ya rompiste conmigo. Solo que no te molestaste en decírmelo hasta esta noche. Empezó a llorar de nuevo. Esas lágrimas dramáticas que siempre me habían hecho ceder antes. Miguel, por favor. Te quiero. Lo que les dije, no era real. Entonces, ¿qué es lo real, Claudia? Porque desde mi posición, le has estado mintiendo a alguien. O me has estado mintiendo a mí sobre quererme y desear un futuro juntos, o les estabas mintiendo a tus padres esta noche. Sea como sea, no veo cómo podemos recuperarnos de esto. Podemos superarlo, insistió ella. La gente comete errores. Las parejas se pelean y se perdonan. Esto no ha sido una pelea, dije suavemente. Esto ha sido una revelación. Se fue finalmente tras más lágrimas y recriminaciones. Le prometí que la llamaría al día siguiente, una vez que ambos hubiéramos tenido tiempo de procesarlo todo. Era una promesa que no tenía intención de cumplir. Esa noche apenas dormí. No dejaba de repetir la cena en mi mente, escuchando la risa de Claudia mientras calificaba nuestra relación de temporal, viendo las muecas de satisfacción en los rostros de sus padres. Por la mañana, mi dolor se había endurecido en algo parecido a la determinación. Me arrastré al trabajo, siguiendo la rutina. Como jefe de departamento interino, tenía reuniones todo el día, papeleo que revisar, decisiones que tomar. Me concentré en cada tarea con una determinación sombría, agradecido por la distracción. Durante el almuerzo, miré el móvil. 11 llamadas perdidas de Claudia. Guardé el teléfono en el bolsillo sin escuchar los mensajes de voz. Cuando regresé a mi piso esa tarde, Claudia estaba esperando frente a mi puerta, sentada en el suelo apoyada contra la pared. Se levantó de un salto al verme. No respondes al teléfono, me acusó. No estoy listo para hablar. Pues yo sí. Necesitamos hablar de lo que pasó. Suspiré, demasiado cansado para discutir en el pasillo. Abrí la puerta y la dejé entrar. El piso se veía diferente de alguna manera. Tardé un momento en darme cuenta de que ella había estado ocupada mientras me esperaba. El lugar estaba impecable. Había cena cocinándose en el horno y una botella de mi whisky favorito sobre la mesa del café con 2 vasos. ¿Qué es esto?, pregunté. Estoy intentando arreglar las cosas, dijo ella. He hecho esa pasta que tanto te gusta. La de jamón y guisantes. ¿Crees que una cena va a arreglar esto? No, pero es un comienzo. Necesitamos comer y necesitamos hablar. Colgué mi abrigo, demasiado agotado para pelear. Está bien, hablemos. Durante la cena, Claudia se mostró contrita, arrepentida,
llena de explicaciones sobre las expectativas de sus padres y su propia debilidad al no enfrentarse a ellos. Siempre han sido así, dijo. Nunca nada de lo que hago es suficiente. Cuando era niña, un sobresaliente bajo era un fracaso. Un segundo puesto en cualquier cosa era lo mismo que el último. Pasé toda mi infancia intentando ser perfecta para ellos. Y ahora estás pasando tu vida adulta haciendo lo mismo. Ella se estremeció. Pensé que lo había superado. Pensé que mudarme aquí, romper con Tomás, elegir mi propio camino, pensé que eso significaba que era libre de su influencia. Pero en cuanto aparecieron, volví a ser esa niña desesperada que intenta complacerlos tirándote a ti a los leones. Lo sé, y lo siento muchísimo. Lo que dije es imperdonable. Entonces, ¿por qué debería perdonarte? Porque te quiero. Porque lo que dije no era verdad. Porque quiero un futuro contigo, Miguel, no con Tomás ni con nadie que ellos aprueben. Quería creerla. Una parte de mí todavía la amaba, todavía quería que las cosas volvieran a ser como antes. Pero otra parte seguía escuchando aquella risa, viendo la facilidad con la que había despreciado todo lo que habíamos construido juntos. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo simplemente fingir que esto no ha pasado. Lo entiendo, dijo ella, buscando mi mano sobre la mesa. Esta vez, dejé que la tomara. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí. Se fue poco después de cenar, prometiendo darme espacio. Agradecí el gesto incluso mientras me preguntaba si nuestra relación podría recuperarse algún día del daño causado. Al día siguiente, recibí un mensaje de Claudia: les he dicho a mis padres que no volveré a verlos hasta que te pidan perdón. Lo que dije anoche iba en serio. Te elijo a ti. Era un gran gesto, cortar con sus padres. Demasiado grande, tal vez. No podía evitar preguntarme si era sincero o simplemente otra actuación. Pasaron los días. Me volqué en el trabajo, quedándome hasta tarde cada noche, asumiendo proyectos que nadie más quería. El presidente de la compañía notó mi dedicación y pasó por mi despacho una tarde. Ricardo me dice que estás haciendo un trabajo excepcional como jefe interino, dijo. Muy impresionante. Gracias, señor. Intento que todo funcione bien hasta que él regrese. Sobre eso, dijo, cerrando la puerta de mi despacho. La recuperación de Ricardo va a tardar más de lo previsto. Sus médicos le recomiendan la jubilación anticipada. Me puse recto en la silla. Siento oír eso. No lo sienta tanto, respondió con una pequeña sonrisa. Esto crea una oportunidad. La Junta ha estado observando de cerca tu rendimiento. Queremos ofrecerte el puesto de jefe de departamento de forma permanente, con el título de subdirector. Así, de repente, el ascenso que había estado esperando, el que le dije a Claudia que necesitaba antes de dar el siguiente paso. La ironía no se me escapaba. Gracias, señor, dije. Acepto. Excelente. Pero hay una condición, se inclinó hacia adelante. El puesto es en nuestra oficina de Barcelona. Necesitamos a alguien que reorganice sus procesos de aprobación. Que los ponga al nivel que has establecido aquí. Significaría trasladarse, un nuevo comienzo, a 600 kilómetros de Claudia, de sus padres criticones y de los restos de lo que creía que era una relación sólida. ¿Cuándo empiezo? Te necesitaríamos allí en 3 semanas. ¿Es un problema? Pensé en Claudia, en nuestro piso lleno de sus cosas, en la vida que habíamos construido juntos y que ahora sentía que pertenecía a otras personas. Ningún problema. Esa noche, llamé a Claudia por primera vez desde la cena. ¿Puedes venir? Pregunté. Tenemos que hablar. Llegó 20 minutos después, esperanzada y nerviosa. Te he echado de menos, dijo, acercándose para abrazarme. Me eché hacia atrás. Me han dado el ascenso, dije sin preámbulos. Subdirector.
Su rostro se iluminó. Miguel, eso es maravilloso. Sabía que podías hacerlo. Tenemos que celebrarlo. Abriré un vino. Es en Barcelona, interrumpí. Me voy en 3 semanas. Se quedó paralizada, con la botella en la mano. ¿Barcelona? Pero eso está en la otra punta. Lo sé. ¿Vas a aceptarlo? Ya lo he hecho. Dejó la botella con cuidado. Ya veo. ¿Y dónde encajo yo en este plan? De eso tenemos que hablar. No, dijo ella, sacudiendo la cabeza. No hagas esto, Miguel. No uses este trabajo como excusa para terminar. Podemos superar el desastre de la cena. Ya les he dicho a mis padres que no los veré hasta que se disculpen contigo. Estoy yendo a terapia, trabajando en mi asertividad. Podemos mantener una relación a distancia hasta que yo encuentre un trabajo en Barcelona. Miguel, por favor. La corté suave pero firmemente. La cena no fue el problema, Claudia. Fue solo el síntoma. ¿Qué significa eso? Significa que he estado pensando mucho en nosotros, en lo que queremos y en quiénes somos. Vienes de un mundo de privilegios y expectativas. Te rebelaste al elegirme a mí. Pero la rebelión no es la base para una relación duradera. No te elegí por eso. Ah, ¿no? Al menos en parte sí. El chico seguro y estable que no se parece en nada a lo que tus padres quieren para ti. Lo estás retorciendo todo, protestó ella, con lágrimas asomando a sus ojos. Tal vez, pero no puedo quitarme la sensación de que has estado esperando a que yo me transforme en alguien más. Alguien más ambicioso, más mundano, más digno de la brillante Claudia de las Heras. Y la verdad es que nunca voy a ser ese tipo. Siempre voy a ser el hijo de un contable y una profesora, abriéndome paso en el mundo paso a paso. Nunca te pedí que fueras otra persona. No tuviste que pedirlo. Estaba ahí en cada comparación con tu ex. En cada comentario sobre mi potencial. En cada vez que me presionabas para ser más agresivo en el trabajo. Quieres a alguien que juegue al juego que tus padres te enseñaron. Y ese no soy yo. Ella estaba llorando abiertamente ahora. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente te vas? Creo que es lo mejor para los dos. ¿Me quieres aunque sea un poco? Preguntó con la voz rota. La pregunta dolió. Te quiero, admití. Pero a veces el amor no es suficiente. Claudia se enteró de los detalles de mi mudanza a través de los rumores de la oficina. Apareció en mi piso una última vez la noche antes de que me marchara. ¿Ni siquiera ibas a despedirte? Me reprochó cuando, a regañadientes, abrí la puerta. No pensé que quedara nada por decir. Se veía diferente, más delgada y con ojeras profundas. Por un momento, sentí una punzada de arrepentimiento. Luego recordé su voz en la cena, no os preocupéis, no me quedaré con él por mucho tiempo. Es temporal. Cometí un error, dijo ella quebrándose. Un error en 2 años. No lo tires todo por la borda por una mala noche. Estaba a punto de responder cuando un coche se detuvo fuera. A través de la puerta abierta, vi a Joaquín bajar, pareciendo incómodo con ropa informal en lugar de su habitual traje a medida. Claudia siguió mi mirada y se quedó petrificada. No sabía que vendría, susurró. Te lo juro, Miguel. Joaquín se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. Cuando llegó al umbral, se aclaró la garganta. Miguel, dijo con rigidez, he venido a pedirle disculpas. Las palabras parecían resultarle físicamente dolorosas. Mi comportamiento en la cena fue inaceptable. Le miré, sin palabras. Claudia parecía igual de sorprendida. Se marcha a Barcelona, continuó él. Eso es bueno. Un nuevo comienzo. Pero quería que supiera que me equivoqué con usted. La forma en que me plantó cara, hizo una pausa, luchando con su orgullo. Demostró carácter,
algo que yo valoro. Extendió la mano. Tras un momento de vacilación, se la estreché. No por él, ni siquiera por Claudia, sino por mí mismo, para demostrar que podía ser la persona más íntegra de los dos. Lo siento, dije, y lo decía de verdad. Espero que arregles las cosas con tus padres. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Pero no soy yo, Claudia. Nunca lo fui. Lo siento, Claudia, pero este capítulo de nuestras vidas ha terminado. Joaquín asintió, pareciendo respetar mi decisión más que las súplicas de su hija. Puso una mano sobre el hombro de Claudia. Vamos, Claudia. El hombre ha tomado su decisión. Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas. Papá, por favor, danos un momento, basta, dijo él, no sin cierta amabilidad. Algunos puentes no pueden reconstruirse una vez quemados. Me miró. Buena suerte en Barcelona, Miguel. Mientras se alejaban, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No solo la carga de una relación fallida, sino la libertad de dejar de cargar con lo que gente como Joaquín de las Heras pensaba de mí. Miguel, por favor, tengo un vuelo temprano, dije, cortándola con suavidad pero con firmeza. Tengo que terminar de hacer las maletas. Ella empezó a decir algo más, luego se detuvo. Dicen que Barcelona es preciosa, dijo finalmente con voz queda. Eso he oído. Asintió, se acercó y me besó en la mejilla. Sé feliz, Miguel, susurró. Y entonces se marchó. Me mudé a Barcelona al día siguiente. El nuevo trabajo fue un desafío en el mejor de los sentidos, exigiendo toda mi atención y energía. Alquilé un piso con vistas al mar, me apunté a un grupo de senderismo, hice nuevos amigos. Salí con gente de forma casual, pero nada serio. 6 meses después de marcharme, Claudia me envió un último correo electrónico, he visto el anuncio de tu ascenso en LinkedIn. Subdirector a los 32 años. No está mal para un hombre sin ambición. Mi padre casi se atraganta cuando se lo enseñé. Espero que Cataluña sea todo lo que esperabas. Estoy yendo a terapia, trabajando en romper viejos patrones. Solo quería que supieras que aquella cena cambió nuestras vidas, aunque no de la manera que nadie esperaba. Cuídate mucho. Lo leí 2 veces, luego cerré el portátil sin responder. Algunas traiciones pueden perdonarse, pero nunca olvidarse. Las revelaciones de aquella mesa de comedor habían cambiado mi vida, empujándome hacia un futuro que tal vez nunca habría tenido el valor de buscar de otro modo. A veces, los peores momentos de nuestra vida se convierten en puntos de inflexión inesperados. A veces necesitamos escuchar la verdad dolorosa para encontrar el camino hacia algo mejor. Y, a veces, la lección más valiosa que aprendemos de una relación es cuánto más merecemos de lo que estábamos dispuestos a aceptar. Aquella noche en la cena, Claudia pensó que hablaba en un código que yo no podía entender. En realidad, me dio el mensaje más claro posible: merezco algo mejor.